Hoy vamos a trabajar con lo que es el lenguaje coloquial y fundamentalmente con lo que es el lenguaje simbólico. Comentamos que el lenguaje coloquial, ¿qué era? Aquello que expresamos en palabras, ¿sí? Por lo general, cuando hablamos, lo hacemos con palabras, ¿bien? Y eso es el lenguaje coloquial, ¿bien? Fíjense que acá aparece el muñequito que dice, el lenguaje coloquial es el que utilizamos cotidianamente para comunicarnos. Está compuesto por palabras, ¿bien? El lenguaje coloquial va a estar compuesto siempre por palabras. En cambio, el lenguaje simbólico va a estar expresado con símbolos, ¿bien? Que nosotros sabemos interpretar a esos símbolos. Por ejemplo, el primero, fíjense que hay un teléfono móvil, ¿bien? De los antiguos, y está como tachado. ¿Qué significa? Que está prohibido comunicarse por teléfonos celulares. Esto por lo general aparece en el banco, ¿bien? En el banco se van a encontrar que aparecen símbolos de este tipo, ¿bien? El símbolo que le sigue es, por ejemplo, un cigarrillo tachado. ¿Y qué significa ese cigarrillo tachado? Significa que está prohibido fumar, ¿bien? Esto por lo general lo van a encontrar en espacios libres de humo, en la escuela, en el hospital, ¿bien? Se van a encontrar con este tipo de símbolos. Aquí tenemos después otros símbolos que son los emoticones, los cuales siempre usamos cuando nos comunicamos, por ejemplo, por mensaje de texto o por WhatsApp. Y este es el símbolo de un correo privado Andreani. ¿Bien? Nosotros ya estuvimos trabajando con esto de pasar del lenguaje coloquial al simbólico. ¿Ve? Acá, por ejemplo, aparecen otros símbolos, que por ejemplo el primero significa peligro, ¿sí? Peligro, no tocar, porque aparece lo que sería como una calavera con unos huesitos, ¿bien? El símbolo que le sigue es un poco más amigable y significa infinito, ¿bien? Este lo vamos a usar en matemáticas. El que le sigue también es muy lindo, en color verde. ¿Y qué quiere decir esto? Reciclar, ¿bien? Vamos a reciclar. Este símbolo lo van a ver seguramente en naturales, cuando hablen de materiales de reciclado. Cuando aparece el corazoncito, ¿qué significa? Que algo nos gusta mucho, ¿bien? O que amamos o queremos a eso, ¿bien? Y este símbolo estamos muy acostumbrados, que es la señal de Wi-Fi, ¿bien? Bueno, a nosotros nos van a interesar estos símbolos, ¿bien? Y cómo unimos estos símbolos con otros símbolos que los vamos a llamar números, ¿bien? Acá está el pato Donald, por ejemplo, enloquecido porque ve un montón de chirimbolos y no sabe lo que significa, ¿bien? Bueno, nosotros vamos a usar y vamos a aprender a leer, ¿bien? Los símbolos matemáticos. Eso es lo que vamos a empezar a hacer nosotros, ¿bien? Y ya vimos algo, por ejemplo, cuando algo me dice que da o es igual, vamos a usar el signo igual, ¿bien? Cuando estamos hablando de sumar, o adicionar, o agregar, vamos a usar el signo más. Cuando hablemos de diferencia, resta, o algo que está disminuido, vamos a usar el signo menos. Cuando hablemos, por ejemplo, del doble, o el triple, ¿sí? O el quíntuple, vamos a hablar de un producto o una multiplicación y vamos a usar el puntito que es el por. Y cuando hablemos del cociente o la razón o la relación entre dos variables o entre dos números, o bien digamos la cuarta parte o la mitad o la tercera parte, la décima parte, vamos a asociarlo con el símbolo dividido, ¿bien? Fíjense, por ejemplo, acá, vamos a unir con flechas, ¿bien? Y por ejemplo me dice la suma entre 5 y 8. ¿Cómo será esto de la suma entre 5 y 8? ¿A qué hace referencia? A tener 5 más 8, ¿bien? La suma habla de que hay una suma entre 5 y 8. Si me habla, por ejemplo, de la diferencia entre 10 y 4, ¿qué me estará diciendo? Que a 10 le voy a restar 4. Si me habla de una diferencia, un signo menos, entre 10 y 4.
Cuando hablamos de el producto entre 5 y 7, me están comentando que voy a hacer 5 por 7, ¿bien? El cociente entre 12 y 3, ¿qué es? Hacer 12 dividido 3, ¿bien? Acá tenemos, por ejemplo, el doble de 8, que les comentaba hoy, que no me dice multiplicar, pero me habla del doble. ¿Y qué es el doble? Multiplicar, por ejemplo, el 2 por el 8, o el 8 multiplicarlo por 2 también, a veces puede estar cambiado. Cuando acá hablamos, por ejemplo, de la tercera parte de 18, ¿bien? ¿Qué hacemos? 18 dividido 3. Acá tenemos, por ejemplo, el cuadrado de 6. Esto estuvimos trabajando, ¿bien? Para pasar al lenguaje coloquial, ¿bien? El cuadrado de 6 es poner 6 elevado al cuadrado. Y si hablamos del cubo de 3, es 3 al cubo. Y el contraejemplo, bien, lo contrario a la potencia es ya la raíz. Y por ejemplo aparece la raíz cúbica de 8. Y lo indicamos como la raíz cúbica de 8, de esta manera. ¿Bien? Bueno, vamos entonces ahora a nuestro trabajo práctico, que lo vamos a ver ya nomás. Aquí. Tenemos nuestro trabajo práctico número 4, ¿bien? Y esto que ahora vamos a trabajar, ¿bien? Con un lenguaje simbólico. Pero ¿qué va a pasar en este lenguaje simbólico que vamos a usar ahora? Vamos a trabajar con cantidades, por ejemplo, que no conocemos, ¿bien? Y en matemáticas, cuando hablamos de algo que no conocemos, de una cantidad que no conocemos, la vamos a simbolizar con la letra X, ¿bien? También estuvimos trabajando con ecuaciones y aparecían en esas ecuaciones las letras X, ¿bien? O otra letra, a veces puede aparecer. Entonces, si ahora me piden, por ejemplo, el doble de algo, ¿bien? Si quiero indicar el doble de algo, ¿bien? El doble de una cantidad, ¿bien? ¿Cómo lo voy a indicar a ese doble, el doble de esa cantidad? Y lo vamos a escribir como 2 por X, ¿bien? O 2X. A veces el puntito no aparece, ¿bien? Y es lógico que no aparezca, porque ya sabemos que si tenemos un número acompañado de una letra, vamos a decir que ese número multiplica a la letra, ¿bien? Ahora, lo contrario, por ejemplo, para decir la quinta parte de algo o de una cantidad, ¿cómo lo vamos a poner? Y vamos a poner a esa cantidad que no conocemos, que lo vamos a llamar X, y lo vamos a dividir por 5, por ejemplo, ¿bien? Un tercer ejemplo es el siguiente. Miren lo que sucede acá. En el caso de querer decir el consecutivo de un número, ¿bien? ¿Cómo indicamos el consecutivo de un número? ¿Cómo es el consecutivo? ¿Sí? Es lo que le sigue. Le vamos a sumar 1. A lo que tengamos le sumamos 1. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos el siguiente de 8, por ejemplo, o el siguiente de 7? ¿Qué hacíamos? Al 7 le sumábamos 1, o bien después al 8 le sumábamos 1 si me pedían el siguiente de 8. Al contrario, si me piden el anterior o el antecesor, ¿bien? Vamos a restar 1. Por ejemplo, si deseamos indicar el anterior de un número, lo vamos a indicar como x menos 1. ¿Bien? Y ahora vamos a combinar un poquito las 4 anteriores. ¿Bien? Vamos a combinar esto que es como multiplicar, dividir, sumar y restar. Fíjense esta que dice acá, si deseáramos expresar el cuádruple del antecesor de un número, escribiremos 4, primero, porque me habla del cuádruple, y entre paréntesis vamos a poner ese antecesor. ¿Bien? ¿Cómo era ese antecesor? Poniendo x menos 1. Para indicar el cuadrado de un número, ¿cómo hacemos? Ponemos x al cuadrado. Y ahora este es más, digamos, más completo, porque me habla del cubo de un número disminuido en el cuádruple de 11. El cubo de un número disminuido en el cuádruple de 11. Ponemos x al cubo y le restamos 4 por 11.
porque me hablaba del cuádruple de 11, por eso resto. Y como dice disminuido, es restar. Cuando me hable, por ejemplo, el caso siguiente, la séptima parte de un número más el doble del consecutivo del mismo. La séptima parte de un número, o sea que es un número dividido 7, más el doble. Entonces ponemos más y un 2. ¿Y el doble de quién? Del consecutivo de ese número que dividimos por 7. ¿Bien? El consecutivo de ese número que hemos dividido por 7. Entonces me queda indicado de esta manera. Sabiendo cómo traducir ya del lenguaje coloquial al simbólico, vamos a hacer nuestra actividad número 3. ¿Bien? Vamos a hacer nuestra actividad número 3. ¿Cómo sería esta actividad número 3? A ver, miremos aquí. Tenemos, por ejemplo, la me dice el siguiente de un número. Este va a ser sencillo, porque si me dice que es el siguiente de un número, con X voy a expresar a ese número que no conozco. Y como me piden el siguiente de ese número, ¿qué voy a indicar? Voy a poner X más 1, porque me piden el siguiente de ese número. ¿Bien? El caso que sigue, ¿bien? Me dice el antecesor de un número. O sea, algo que está antes. Si es antecesor, ¿bien? Está antes. Y de un número me dice. Yo ese número no lo conozco. Como no lo conozco, lo voy a expresar o lo voy a indicar con la letra X. Y como me dice que es el antecesor, así como para el siguiente sumaba, para el antecesor voy a restar. ¿Y qué voy a restar? Voy a restar 1, porque me dice solamente el antecesor, el que está antes, ¿bien? O sea que si ese X fuera, por ejemplo, el 9, ¿cuál es el que está antes? El 8. ¿Y qué le hago al 9 para que me quede el 8? Al 9 le resto 1 y me queda 8. ¿Bien? Esos eran sencillos porque más o menos ya habíamos comentado algo un poquito más arriba. Fíjense que ahora me dice la suma de un número y 14. La suma de un número y 14. La suma de un número. Si es la suma, tengo que tener en cuenta que voy a tener un signo más. ¿Sí? Un signo más. ¿Y entre quién va a ser esa suma? Entre un número que no conozco, que lo voy a simbolizar con X, ¿y qué más? Y el número 14. ¿Sí? Y ahí ya me queda. Acá solamente me va a pedir que pueda traducir del lenguaje coloquial al simbólico, que pueda indicar con símbolos aquello que está indicado con palabras. Bien, fíjense que solamente yo estuve poniendo símbolos, poniendo la letra X, porque me hablaba de un número que no conocía, y después sumaba o restaba algo que me va indicando. Por ejemplo, vamos a avanzar un poquitito más. Vamos a ir, por ejemplo, en el F. Me dice el triple de un número. Si ahí me dicen el triple de un número, ¿qué me van a estar indicando? Me van a estar diciendo, bueno, ¿qué es? Un número que yo no conozco y es el triple de ese número. ¿Bien? Entonces, ¿cómo indico el triple? Multiplico por 3. Directamente pongo 3x. No hace falta que ponga el puntito de por, ¿bien? No hace falta que ponga esto, que ponga 3 por x. ¿Por qué? Porque ya sé que si aparece el 3 y la letra x, eso ya es el triple de esa cantidad. Ahora, ¿bien? Cuando hable, por ejemplo, en el caso G, que me dice la mitad de un número, acá sí voy a tener que indicar qué estoy haciendo, ¿bien? ¿Qué vamos a poner? La letra X, porque me está diciendo que es la mitad de ese número. Si es la mitad, tendré que dividir por 2, ¿bien? Acá sí, en la división tengo que especificar qué voy a hacer, ¿bien? Voy a indicar con el signo de dividir, que es la mitad. Con la multiplicación no hace falta, ¿bien? Vamos a ver qué pasa, bien, vamos a ver qué pasa acá en el H, donde me dice la tercera parte de 12 aumentado
en el siguiente de un número. Bueno, a ver, la tercera parte de 12, o sea, la tercera parte de 12, ¿qué me están diciendo? Que al número 12 lo divida por 3, ¿bien? La tercera parte de 12. Y a eso, ¿qué me están diciendo? Que lo aumente. Y si me piden que lo aumente, que lo agrande, ¿sí? Que lo amplíe, le voy a sumar. ¿Y qué cosa le voy a sumar? El siguiente de un número. ¿Y cómo es el siguiente de un número? Bien, lo voy a indicar por ahora entre paréntesis, ¿bien? Y lo voy a poner así, x más 1, ¿bien? Porque me habla del siguiente, y el siguiente es una cosa sola, ¿bien? Por eso lo puse entre paréntesis, ¿bien? Y así lo dejo indicado. Si quiero, podría resolver este 12 dividido 3, pero no me están pidiendo eso, solamente me están pidiendo, en este caso, que pueda traducir del lenguaje coloquial al simbólico, ¿bien? Eso me piden, solamente escribir con símbolos lo que está en palabras, ¿bien? Por ejemplo, vamos a hacer el K, ¿bien? Fíjense que yo les voy haciendo así todos medio salteaditos para que ustedes después puedan completar los que faltan, ¿sí? Yo les voy a hacer algunos para que ustedes puedan completar después los que van a ir faltando. El K me dice la mitad de un número disminuido en 23 unidades. La mitad de un número, ¿bien? Entonces, ya lo hicimos, ya pensamos en la mitad de algo, ¿cómo sería la mitad de ese algo? ¿Cómo me va a quedar? X dividido 2, ¿bien? ¿Y qué sucede con eso? Me dice disminuido. Si es disminuido, lo que voy a hacer es restar, ¿bien? Le voy a quitar, ¿bien? Lo voy a disminuir. ¿En cuánto lo voy a disminuir? En 23 unidades. Entonces pongo menos 23. Y ya está, ¿sí? La mitad de un número lo indico como X dividido 2. Disminuido es el signo menos. 23 unidades, pongo 23, ¿bien? Y ahí ya está. Ya indiqué eso que me estaban pidiendo, que era la mitad de un número disminuido en 23. Voy a hacer el M, les voy a indicar cómo hacer el M, y me dice lo siguiente. El doble del siguiente de un número. El doble del siguiente. Acá es importante que usemos algo que ya sabemos usarlo. Es el doble de algo, ¿bien? El doble del siguiente de un número, ¿sí? Es 2 por algo, ¿bien? 2 por una cantidad. Como yo no sé cuál es el siguiente de ese número, ¿bien? Lo voy a poner entre paréntesis, ¿bien? ¿Y qué voy a poner entre paréntesis? Sx más 1. Es importante que cuando me hablen del siguiente de un número, lo indique de esta forma, ¿bien? Y no lo voy a indicar, ¿bien? Lo voy a indicar, lo voy a poner acá. No indicarlo de esta manera. ¿Cómo no lo voy a indicar? Porque a veces genera un poquito de confusión. ¿Y qué hacen? ¿O qué indican? Ponen así, 2x más 1. Eso no es el doble del siguiente de un número, ¿sí? Poner 2x más 1 me está hablando del doble de un número aumentado en 1. ¿Bien? Me habla del doble de un número aumentado en 1. Y lo que me estaban pidiendo antes era el doble del siguiente de un número. ¿Bien? El doble del siguiente de un número. Y acá estoy indicando lo que puse en color rojo. ¿Bien? El doble de algo aumentado en 1. ¿Bien? O, en todo caso, el siguiente del doble de un número. Fíjense cómo cambia poner la palabra siguiente después del doble que ponerla antes. Si yo digo el siguiente del doble de un número, lo voy a indicar como está en rojo. ¿Bien? Pero en azul, ¿qué pusimos? El doble del siguiente. ¿Bien? Entonces, tengan en cuenta esos detalles. ¿Bien? ¿Para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir? Bien,
Hay otra actividad, que es la actividad número 4, pero ahora ya me van a indicar cuáles son las cosas. Vamos a unir con flecha, ¿bien? Vamos a unir con flechas ahora en la actividad 4. En la actividad 4 dice, bueno, unir con flechas las expresiones equivalentes. Por ejemplo, la me dice un número aumentado en 8 unidades. Un número aumentado en 8 unidades. Entonces, habrá que buscar si aparece uno que diga un número aumentado en 8. Bien, vamos buscando. Acá me dice el triple de algo, el doble del siguiente, la sexta parte de algo, disminuido. Bien, está en el último lugar, así que el A se va a unir con el último. Bien. Si me habla, por ejemplo, ahora del cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. El cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. Aparece el cuadrado, tengo que buscar algo que esté una x al cuadrado, ¿bien? Este que dice x, la raíz cuadrada de x, este no me sirve, ¿bien? Porque esto es la raíz cuadrada. Sí, me va a servir el que aparece aquí, ¿bien? Que es x cuadrado menos 3. Así que esos los puedo unir, ¿bien? Esos los puedo unir. A ver, vamos a buscar otro. Por ejemplo, el f. El f que me dice, el doble del siguiente de un número. Ajá, estuvimos trabajando con esto. Recién hicimos algo. El doble del siguiente de un número. Bien, este los conocemos, sabemos cuál es. Bien, este sabemos cuál es. Va a ser este de aquí. Ese de ahí. Y si pienso, por ejemplo, en el G, que dice la sexta parte de un número disminuido en 15 unidades. La sexta parte de un número disminuido en 15 unidades. Y aquí lo tenemos, ¿no? Este x dividido 6 menos 15, esos los voy a poder unir. Bien, esos me van a quedar unidos. Así se van a fijar que podrían unir todos con todos, me parece, si todo anda bien. ¿Bien? Van a poderlos unir a todos. Bueno, recién les comentaba para qué me va a servir esto. ¿Dónde lo voy a usar? Lo voy a usar en la actividad 5. ¿Bien? En la actividad 5 voy a usar todo esto. ¿Por qué? Fíjense que me dice lo siguiente. Por ejemplo, el A. Dice, un número aumentado en 10 unidades da por resultado 35. ¿Cuál es el número? ¿Bien? Bueno, vamos a resolver algunos de estos. Los voy a copiar y vamos a ir a la pizarra a ver cómo sale esto. Vamos a ir ahí. Bien, ya tenemos aquí copiado. Y ahora vamos a desarrollar, bien, vamos a desarrollar estos ejercicios, bien. Por ejemplo, habíamos comentado de la siguiente manera. Vamos a cambiar el color y vamos a poner A. Bien. Me dice, un número aumentado en 10 unidades. Entonces, ¿en qué voy a pensar? ¿Qué voy a decir? Un número lo voy a simbolizar con X, y si me dice que está aumentado en 10 unidades, voy a poner más 10. Y dice que eso da por resultado 35. ¿Bien? ¿Y qué es lo que me quedó ahí? ¿Qué tengo acá? Acá estoy teniendo una ecuación. ¿Cómo me di cuenta que es una ecuación? ¿Por qué me di cuenta? ¿Por qué les dije esto es una ecuación? Bien, me di cuenta que es una ecuación porque me quedó un igual entre medio de dos cuentas o de dos cosas que son términos, ¿bien? Me quedó el igual entre medio de ¿quién? Del x más 10 y el 35. Entonces, esto acá sin duda es una ecuación. ¿Cómo la resuelvo? Bien, tengo dos caminos. O resto 10 en ambos miembros, o directamente este 10, como está sumando ahí, ¿bien? Como ese 10 está acá sumando, ¿bien? Como ese 10 está sumando, lo que puedo hacer es pasarlo
al otro miembro, pero restando. Bien, lo puedo pasar restando. Y entonces, ¿cómo me queda esto si lo paso restando al otro miembro S10? Me va a quedar así, como que X es igual a 35 menos 10. Que es lo mismo que hacíamos que restar 10 en ambos miembros. En definitiva, ¿qué va a suceder? Me va a quedar que X es igual a 25. ¿Realmente X vale 25? Sí, porque si hago la verificación y pienso 25 más 10, me da 35. Entonces, ese resultado que encontré es el correcto. ¿Qué pasa en el caso B, por ejemplo? En el caso B. Me dice, la edad de Julieta es el doble de 5 más la raíz cuadrada de 4. La edad de Julieta, o sea que acá puedo poner, o pongo la X, bien, o pongo la X, o puedo poner la J, que simboliza la edad de Julieta. Y dice que la edad de Julieta es equivalente, ¿sí? Es el doble de 5, 2 por 5, más la raíz cuadrada de 4. O sea, la raíz cuadrada de 4 lo vamos a indicar así. Vamos a ponerle 4 y el símbolo de la raíz. ¿Bien? Y ahí también me queda una ecuación. ¿Bien? Ahí también me queda una ecuación. Es una ecuación. Con la única diferencia que ya la J está despejada. ¿Sí? La variable o esa X está despejada. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a decir que J es igual a ¿quién? 2 por 5 va a quedar que es 10. Y a eso le tenemos que sumar la raíz cuadrada de 4. ¿Bien? ¿Qué es la raíz cuadrada de 4? ¿Cuánto me va a dar? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 4? El número que cumple esa condición es el 2. Por lo tanto, ¿sí? O finalmente, vamos a indicar que la edad de Julieta es 12. ¿Bien? Y ahí ya terminó. Ese era sencillo, era fácil, ¿bien? Porque ya la ecuación estaba despejada, ¿bien? Bien, veamos qué pasa, por ejemplo. Sí, Si se corta, volvemos a entrar. sí. ¿Qué pasa con el C? El C dice la diferencia entre un número y 7 es 18. Bien, la diferencia entre un número y 7 es 18. Hoy comentamos que si teníamos la diferencia, pensaba en algo que se tenía que restar. ¿Y qué vamos a restar? Vamos a restar a X, ¿sí? Ese número que no conocemos, le vamos a restar 7, ¿bien? Porque me hablaba que era la diferencia entre un número y 7. ¿Y eso a qué es equivalente? Es equivalente a 18, ¿bien? Y ahí que me quedó también. Me quedó una ecuación. ¿Y cómo desarrollo esta ecuación? ¿Cómo hago que la X me quede sola? Y la única cosa que me queda es hacer salir este 7 sumándolo en ambos miembros. O bien, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer que ese 7 que está acá restando, ¿bien? Ese 7 que está ahí restando, lo que puedo hacer es pasarlo al otro miembro, pero sumando. Y entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Cómo va a quedar esto? Me va a quedar que X es igual a 18 más 7. ¿Bien? X es igual a 18 más 7. Y entonces, ¿cuánto vale X en este caso? Va a valer 25. ¿Bien? ¿Realmente X vale 25? Bueno, hagamos la verificación, a ver si esto es real, si es factible, y me va a quedar entonces 25 menos 7, 25 menos 7 es 18. Efectivamente, entonces, el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? Estas son las ecuaciones, ¿sí?, con las que vamos a trabajar. ¿Bien? Y son algo que ya estuvimos
viendo antes cómo desarrollar ecuaciones. Todos son bastante similares, ¿bien? Todos son bastante similares. Por ejemplo, el E que me dice, el cuadrado de un número aumentado en 5 unidades es 30. Vamos a plantear a ver cómo sería. Bien, vamos a plantearlo a ver cómo quedaría el E. Vamos a empezar a la pizarra. Ustedes vayan pensando cómo sería en este caso. Vamos a copiarlo acá. Me dice, bueno, el cuadrado de un número aumentado en 5 unidades es 30. Entonces, ¿en qué pensamos? El cuadrado de un número, o sea, tenemos x, ¿y qué tengo que hacerle a esta x? Porque me dice que es el cuadrado de un número. Entonces, vamos a indicar como x cuadrado. ¿Y qué más nos dicen? Que eso está aumentado. Si está aumentado es sumar. ¿Y qué vamos a sumar? 5. Y eso, o sea, el cuadrado de un número aumentado en 5 unidades es 30. Esa palabrita es significa igual. ¿Igual a quién? A 30. ¿Qué es lo que quedó ahí? ¿Qué tenemos? Una ecuación. ¿Bien? ¿Y cómo desarrollamos esta ecuación? Bien. Vamos a despejar la x. Fíjense en que ahí tienen un 5 que está sumando. ¿Bien? Un 5 que está sumando. Entonces, ese 5 que está sumando ahí, lo podemos pasar al otro miembro, pero restando, con su operación contraria. ¿Bien? Con la operación contraria. Por eso es que también insistía la otra vez en que empecemos a comprender cuáles son las contrarias de cada operación. La contraria de la suma es la resta y viceversa. ¿Bien? La contraria de la resta es la suma. La contraria de la multiplicación es la división. Y la contraria de la división es la multiplicación. ¿Bien? ¿Y la contraria de la potencia cuál es? La radicación. Y la contraria de la radicación va a ser la potencia. ¿Bien? Entonces va a quedar así, x cuadrado. Y eso va a ser igual a 30 menos 5. ¿Bien? A 30 menos 5. Y ahora vamos a indicar que x cuadrado es igual a ¿cuánto? A 25. Bien, ¿y ahora qué hago? Bien, ¿ahora qué hago? Fíjense que la x tiene una potencia, ¿bien? Tiene este 2 chiquito acá arriba, ¿bien? Y ese 2 es una potencia. ¿Y qué hago con esa potencia? La vamos a pasar al otro miembro, ¿bien? La vamos a pasar al otro miembro, pero ¿cómo la vamos a pasar? La vamos a pasar como raíz, ¿bien? La vamos a pasar como raíz. ¿Y qué va a quedar entonces? Me va a quedar x es igual, ¿bien? A la raíz cuadrada de 25. Entonces vamos a poner así, x, 25, y le vamos a poner la raíz cuadrada a ese 25, porque esa potencia pasó como raíz, dijimos. Y fíjense que no le voy a poner índice. ¿Por qué? Porque es una raíz cuadrada. Y dijimos que las raíces cuadradas no se les ponía índice. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos que pensar qué número elevado al cuadrado nos da 25. ¿Bien? Iríamos entonces a nuestra tabla de potencias, buscaríamos en la columna de x cuadrado o de b cuadrado el 25, e iríamos luego hacia la izquierda y ver con qué número se vincula o se relaciona. Y en este caso, el número que cumple esa condición es el 5. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado es 25. 5 por 5 nos da 25. Entonces, ahí ya hemos terminado de desarrollar nuestra ecuación. ¿Bien? ¿Realmente x vale 25? ¿Está bien ese resultado que encontramos? Bueno, podemos hacer una verificación de manera mental, ¿sí? De forma mentalmente. ¿Qué hacemos? Pensamos, bueno, tenemos x al cuadrado.
El tema es que ahora x dijimos que vale 5. 5 al cuadrado es 25. Le sumo 5, me queda que es 30. Entonces, está bien. El resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? Me voy a quedar con ese resultado. Bien. Vamos a ver qué sucede en algún otro. Vamos a ver algún otro. Por ejemplo, podemos pensar en el h. ¿Bien? Vamos a pensar en el h. Vamos a copiarlo y vamos a pasar a la pizarra. A ver cómo sería el h. Bien. Nos dice la tercera parte de un número disminuido en 5 unidades. La tercera parte de un número disminuido en 5 unidades es 15. ¿De qué número se trata? Bien. Entonces, a ver, ¿cómo plantearíamos esto? ¿Cómo lo iríamos planteando? Me dice la tercera parte de un número. O sea, si es la tercera parte de un número, ¿qué voy a hacer? Voy a pensar así. X dividido 3. Porque me habla la tercera parte de un número. ¿Y qué se le hace a esa tercera parte de ese número? Se lo disminuye. Si se lo disminuye, se le quita, se le saca. ¿Qué le vamos a sacar? 5 unidades. Y le vamos a restar 5. Y dice que eso es 15. ¿Bien? Eso es 15. Es equivalente a 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí, como vemos, nos quedó una ecuación. Lo primero que vamos a quitar del miembro de la izquierda es ese 5 que está restando. ¿Y cómo lo vamos a quitar a ese 5 que está restando? Lo vamos a pasar al otro miembro, pero ¿cómo lo vamos a pasar? Si ahí está restando, ¿sí? Si acá está restando, lo vamos a pasar al otro miembro sumando. ¿Bien? Lo vamos a pasar sumando. ¿Y cómo nos queda esto entonces? Vamos a ir a un paso siguiente, ¿bien? Al siguiente renglón, y vamos a poner así, x dividido 3. Yo acá lo pongo medio separadito a la x del signo dividido y del 3. Lo pongo separadito para que se den cuenta qué es lo que se hace, ¿bien? No hace falta que ustedes pongan el espacio o le dejen mucha separación. Es para que visualicen qué está pasando, ¿bien? Dice que eso va a ser igual a ¿quién? A 15, y el 5 que estaba restando del otro lado, lo pasamos sumando, así que va a quedar más 5. ¿Bien? Vamos abajo ahora. Ese x dividido 3 me va a quedar como está, todavía. ¿Por qué? Porque voy a hacer la cuenta, 15 más 5, que me queda que es 20. ¿Bien? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, fíjense que tengo que dejar la x sola, y esa x está afectada, ¿bien? Está afectada por un 3, ¿bien? ¿Y qué hace ese 3? La está dividiendo, ¿bien? Entonces, como ese 3 divide la x, tendríamos que pensar en lo contrario, ¿bien? Ese 3 que está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado, pero multiplicando, ¿bien? Vamos a pasarlo multiplicando. Lo voy a escribir con palabras. Multiplicando pasa el 3. Entonces, ¿cómo va a quedar esto ahora? Bien, ¿cómo lo vamos a indicar? Me va a quedar que x es igual a 20 por 3. Bien, x es igual a 20 por 3. ¿Y cuánto es 20 por 3? 20 por 3 nos queda que es 60. Y ahí termino, ¿bien? Así que lo que vamos a hacer es recuadrar ese resultado, donde dice que x es igual a 60. Lo que sí, vamos a realmente a verificar si esto es así, si x es igual a 60. Bueno, vamos a venir a nuestra ecuación principal. Voy a poner el puntero. Esta x ahora vale 60, ¿bien? Ya no vale más x. Ya encontré
¿a cuánto equivale? Equivale a 60. Bien, 60. Si lo dividimos por 3, nos queda que es 20. Y si a 20 le saco 5, bien, si a 20 le quito 5, me queda 15. Ah, entonces el resultado que encontré es el correcto, ¿bien? Lo hice bien, lo desarrollé de forma correcta, ¿bien? Bueno. Esta es la actividad número 5, ¿bien? La actividad número 6, ¿bien? La actividad número 6 son ecuaciones. Nosotros ya venimos trabajando con ecuaciones, así que van a ser sencillas. ¿Cuáles se pueden complicar? Bien, se pueden complicar un poquito la G y la H, ¿bien? Estas son las que se pueden complicar. Y la F tal vez un poquito. Así que vamos a hacer estas, yo les voy a hacer estas, la F, la G y la H, para que después ustedes puedan hacer las otras. Y la actividad 7, bien, nosotros ya trabajamos con esto, pero vamos a quedar acá con las ecuaciones. Después la 7 la vamos a plantear la próxima semana, ¿sí? Pero por ahora vamos a terminar con las ecuaciones, así después arrancamos con las 7 más tranquilos. Por lo pronto vamos a hacer estas últimas 3, la F, la G y la H, que les voy a indicar cómo se hacen, ¿bien? Porque aparecen las x al cuadrado y las raíces cuadradas, ¿bien? Así que vamos a esa, ¿bien? Vamos a el ejercicio número 6, vamos a poner así. Vamos a poner acá, ejercicio número 6. Y vamos a desarrollar, por ejemplo, el F. ¿Qué nos dice el F? El F tenemos lo siguiente. Nos dice 2, hay un paréntesis, x más 1, y eso me dice que es igual a 10. ¿Sí? Bueno, yo esto lo puedo desarrollar de dos maneras distintas. ¿Bien? La primera es, fíjense que ese 2 multiplica todo el paréntesis. ¿Bien? Entonces, lo primero que debería hacer es quitar ese 2. Si lo voy a trabajar de esta forma, lo voy a quitar, y como ese 2 multiplica, ¿bien? Como ese 2 multiplica a todo el paréntesis, lo que voy a hacer es pasarlo al otro miembro, pero si está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo. ¿Bien? Vamos a pasar dividiendo. ¿Bien? Y entonces, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar directamente x más 1, ahora, es igual a 10 dividido 2. ¿Bien? Me va a quedar de esa forma. ¿Y cómo queda esto ahora? Me va a quedar x más 1 es igual, x más 1, es igual a 10 dividido 2, 5. ¿Y ahora cómo sigue la cosa? Bueno, como yo tengo ese 1 que está sumando, ¿bien?, a la x, lo que vamos a hacer es dejar la x sola, vamos a ponerle igual, y ese 1 al estar sumando va a pasar al otro miembro, ¿sí? Pero, ¿de qué forma? Restando, ¿bien? Ahora no le voy a poner ninguna flechita, nada, ¿bien? Eso de las flechitas lo poníamos como para indicar de forma exagerada qué es lo que se hacía, ¿bien? Ya una vez que uno se pone un poquito más canchero al resolver las ecuaciones, ¿bien? Ya eso lo obvia, ¿bien? No va poniendo flechitas y circuitos, directamente ejecuta la operación contraria en el miembro contrario, ¿bien? Entonces, ¿cómo queda esto? Me queda que x es equivalente a 4. Y ahí ya terminó. Lo que sí me puedo preguntar, ¿sí?, y hacer de forma mental, la verificación. Decir, bueno, ¿realmente x vale 4? ¿Es así? Bueno, veamos acá. Tengo la x. ¿Qué vamos a hacer en esa x? Vamos a indicar que esta x ahora vale 4, ¿sí? Entonces, si vale 4, le sumo 1, me queda 5. Y 5 por 2, 10. ¿10 es igual a 10? Sí. Entonces, efectivamente, el resultado que encontré
es el correcto. Bien, es el resultado correcto. Bien, vamos a plantear ahora la otra, la G. En la G tenemos lo siguiente. Vamos a copiarla. En la G tenemos lo siguiente. La G dice así, la raíz cuadrada de x, bien, voy a poner la x, ahora voy a poner la raíz cuadrada, disminuido en 5, es equivalente a 2 al cuadrado. Bien, entonces, raíz cuadrada de x, ¿por qué sé que es raíz cuadrada? Porque no tiene un índice de forma explícita, entonces ya sé que es una raíz cuadrada. Bien, entonces esto ¿cómo va a quedar? Este 5 que está acá restando, lo voy a pasar al otro miembro sumando. Y voy a tener que desarrollar este 2 al cuadrado, que el 2 al cuadrado es 4. Así que me va a quedar en el primer miembro la raíz cuadrada de x, bien, la raíz cuadrada de x, y a eso después me va a quedar que es igual, voy a poner así directamente, así es más sencillo, ahí estamos, indicar que eso es igual a ¿quién? A 4 más 5. ¿Por qué? Bueno, el 2 al cuadrado dijimos que era 4, y este 5 que estaba restando, lo pasé sumando. Y entonces, ¿esto cómo va a quedar? Bien, me va a quedar la raíz cuadrada de x, en principio, bien, lo vamos a indicar de esta manera, raíz cuadrada de x, vamos a poner la x ahí, y eso va a ser igual a 9. Bueno, ¿qué se hace ahora? Acá es donde viene esta cosa de entender bien cuáles son las operaciones contrarias. Tenemos una raíz cuadrada de x, y la idea es que x me quede sola, ¿bien? Lo contrario a la radicación es la potencia, y si tengo una raíz cuadrada, lo contrario es una potencia cuadrada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta raíz que está acá, ¿bien? Esa raíz que está ahí, la vamos a pasar al otro miembro, ¿bien? Esta raíz va a pasar al otro miembro, pero como potencia, ¿bien? Va a pasar al otro miembro, pero como potencia. Esto lo voy a indicar ahora, ¿bien? Después ya no va a hacer falta que lo escriba, pero lo voy a poner para que se entienda, ¿sí? Pasa como potencia. ¿Bien? Entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cómo va a quedar? Me va a quedar que x es equivalente a 9 elevado al cuadrado, ¿sí? Porque esa raíz pasó al otro miembro como potencia. Y entonces, ¿cómo queda esto? ¿Cómo queda esto? Me queda que x es equivalente a 9 al cuadrado, que es hacer 9 por 9, y 9 por 9 es 81, ¿sí? Y ahí ya estaría el resultado final, ¿sí? Ese es nuestro resultado. Me puedo preguntar, ¿realmente es el resultado? ¿Realmente vale x la raíz cuadrada de 81? Bueno, ¿qué hacemos? Venimos aquí a la ecuación original, a la primera, ¿bien? Y tenemos raíz cuadrada de 81. La raíz cuadrada de 81 es 9. ¿Por qué? Porque 9 al cuadrado me da 81. Si a 9 le resto 5, me queda 4. Y 2 al cuadrado es 4. Entonces, efectivamente, el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? X tiene que valer sí o sí 81. ¿Bien? Bueno, vamos al último, al H. Vamos al H. Vamos a hacer aquí, costadito. Tenemos H. Bien, el H nos dice lo siguiente. Nos dice que un número elevado al cuadrado al cual le sumamos 1, ¿bien? Eso nos da 5. Entonces, ¿cómo continúa esta situación?
Bien. Ese x al cuadrado lo vamos a seguir colocando porque no podemos hacer nada todavía. Pero sí ese 1 que está ahí sumando, ¿bien? Lo vamos a pasar a que le haga compañía al 5, pero ¿cómo va a pasar ese 1? Si ahí está sumando, lo vamos a pasar restando, ¿bien? Lo pasamos restando. Entonces, ahora nos queda x al cuadrado es igual a ¿cuánto? Bien, 5 menos 1, 4. Y ahora sí, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Esa x tiene un 2 como potencia. Bien, tiene un 2 como potencia, lo voy a marcar. ¿Qué vamos a hacer con esa potencia? Lo que vamos a hacer con esa potencia es pasarla al otro miembro, ¿bien? Pero ¿cómo la vamos a pasar al otro miembro? La vamos a pasar como raíz, ¿sí? Vamos a poner acá, pasa como raíz, ¿bien? Esto ahora lo indico, pero después, más adelante, no va a hacer falta que lo indiquemos, ¿bien? No va a hacer falta que lo indiquemos. Entonces va a quedar que x es igual a la raíz cuadrada de 4, ¿bien? Vamos a ponerlo acá como raíz cuadrada, ¿bien? Voy a poner con el mismo color que marqué hoy. Entonces, la raíz cuadrada de 4 me están pidiendo, de alguna forma, que número elevado al cuadrado es igual a 4. ¿Bien? Y el número que cumple esa condición es el 2. O sea que x tiene que valer sí o sí 2. Y ahí ya terminaría. ¿Bien? Ya hemos desarrollado la ecuación. ¿Realmente x vale 2? Bueno, esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Una vez que uno termina el ejercicio, en este caso las ecuaciones, se pregunta, ¿realmente vale 2? Bueno, hagamos la verificación, lo podemos hacer de forma mental, no hace falta que hagamos toda la cuenta o el desarrollo. Si x vale 2, vamos a decir 2 al cuadrado, es 4. Y a 4 le sumo 1, me queda 5. 5, ¿es igual a 5? Sí, efectivamente es igual a 5, así que está bien el resultado que encontramos. ¿Bien? Así van a quedar las últimas 3. ¿Bien? Fíjense que en estas últimas 3 hemos usado todas las operaciones. Bien, usamos la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia y la raíz. Bien, en las otras son un poquito más sencillas porque creo que no trabajan con potencias. Bien, bien. La A, la B, la C, la D son relativamente sencillas, la E también. ¿Qué puede estar pasando, por ejemplo, en el caso de la D? Bien, recuerdan que tengo acá la X multiplicando a un número, ¿sí? Está multiplicando por 3 la X. ¿Qué hacemos? Desarrollamos la raíz y la potencia, ¿bien? Esto nos va a quedar, por ejemplo, voy a ver si la puedo desarrollar acá costadito, ¿sí? Vamos a agarrar el lápiz. Bien, caso D. Bien, la D. ¿Cómo queda esto? Bien, el 3x me va a quedar como está. Y a eso le estamos sumando la raíz cuadrada de 4. Esa la calculamos recién y dijimos que era 2. Bien, y eso me queda que es igual, o es equivalente, a 2 al cubo. 2 al cubo es hacer 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, y 4 por 2, 8. Entonces, eso queda que es equivalente a 8. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bien, ese 2 que está aquí sumando, lo vamos a pasar al otro miembro, pero restando. Así que, en definitiva, ¿ahora qué me queda? Me queda 3x es igual a 8 menos 2. ¿Bien? De modo que x, el 3x, me queda que es igual a 6. Bueno, atentis acá. Fíjense que tengo la x multiplicando un 3, ¿bien? O el 3 multiplica la x, es lo mismo. Digo, bueno, tengo la x multiplicando al 3, o el 3 multiplica la x, es indistinto. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago con ese 3 que está
multiplicando a la X. Bien, lo que voy a hacer es ese 3 pasarlo al otro miembro, pero dividiendo. Bien, entonces me va a quedar que X es igual a 6 dividido 3. Bien. ¿Y cuánto es X dividido 6 dividido 3? Me queda que es 2. Bien. Y ahí ya terminó. Bien. Si X vale 2, ¿qué me queda? 3 por 2 es 6, más 2, 8. Y como 8 es igual a 8, el resultado que encontré es el correcto. ¿Bien? Así se desarrollan todas las ecuaciones. ¿Bien? Las que ustedes tienen son muy sencillas, así que no les va a aparecer grandes dificultades. ¿Bien? Todas son de estas características. ¿Bien? Bueno, hasta aquí vamos a tener en esta ocasión. Bien, vamos a hacer hasta acá nomás. Les va a quedar entonces para completar. Bien, les queda para completar. El ejercicio 3, bien, los que quedaron que yo no resolví. El ejercicio 4, seguir uniendo con flechas las que faltan. El 5, terminar las ecuaciones que faltan, las situaciones problemáticas que faltan. Y el 6, terminar o hacer, por ejemplo, el E, el A, el B y el C. Los demás los fui haciendo yo. Hasta aquí vamos a tener. ¿Bien?